Dios dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros, y esa declaración despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento no es una emoción religiosa, sino que es Dios despertando a su iglesia por medio de su palabra. Bienvenidos a El Último Avivamiento Ahora. Amada familia, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están firmando a este estudio. Estamos estudiando verso a verso el Evangelio de Marcos y el día de hoy estamos comenzando el capítulo 10 del Evangelio de Marcos en un estudio que se titula Cuando el corazón busca permiso para desobedecer a Dios. Esto es Jesús hablando acerca del divorcio. Así que vamos a estar estudiando del Marcos capítulo 10, los primeros 12 versículos de este capítulo. Pasamos la mitad del Evangelio de Marcos. Llevamos 34 estudios, estudiando verso a verso lo que Jesús nos dice en su palabra. Y el día de hoy Jesús va a ser tentado por los fariseos y le van a querer hacer y le hacen una pregunta tramposa con jiribilla acerca del divorcio, no tanto porque estuvieran preocupados por el tema, sino tentando a Jesús. El problema, iniciando con este estudio, el problema más grande del divorcio no está primero en la incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Que ese es uno de los motivos por los cuales nosotros o los jueces del registro civil pueden suscribir el divorcio. No es la incompatibilidad que haya entre dos personas, no son tampoco la complejidad y la profundidad de las heridas que se han hecho en su vida conyugal. Tampoco podemos culpar a las circunstancias difíciles que estén atravesando, sino que el problema realmente está en el corazón humano, que ya no pregunta cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que quiere Dios, sino hasta dónde puedo yo llegar sin sentirme culpable. Así que en este estudio de Marcos capítulo 10, versos del 1 al 12, Jesús nos va a confrontar con la dureza del corazón y nos va a regresar al diseño santo y perfecto de Dios para el matrimonio. De todas las relaciones humanas que la Biblia menciona, no hay otra más santa y vinculante que el pacto matrimonial. El matrimonio fue diseñado por Dios y al ser un diseño divino es perfecto, es decir, no contiene errores, es honorable y es agradable ante los ojos del Creador y es solamente un pequeño destello de lo que Dios tiene en su mente para el futuro escatológico o el futuro del cumplimiento de las profecías del final de los tiempos, que es un vínculo del Hijo de Dios, de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, casándose con su iglesia, una iglesia pura, santa y sin mancha. Así que Dios en su mente tenía pensado el matrimonio, diseñar el matrimonio humano, pensando en lo que Él haría, una relación eterna con su iglesia. Pero esta unión santa, perfecta, que es el pacto matrimonial que Dios diseñó, perdió, se corrompió, perdió su brillo y se corrompió a partir de Génesis capítulo 3, verso 6, cuando Adán y Eva tomaron una pésima decisión que fue la de desobedecer a Dios. Y entonces el pecado entra en la humanidad. Todo ese diseño santo, puro y perfecto y armonioso que Dios había creado y toda la creación se corrompió a causa del pecado. Entró la maldición y entró la muerte a la humanidad. Así que en esta lección que vamos a ver de estos versículos, Jesús nos va a enseñar que el matrimonio le pertenece a Dios y no al capricho de los fariseos que se acercan con un deseo de hacer que Jesús se equivocara para tentarlo. La pregunta acerca del divorcio que le hacen los fariseos no nace como una reverencia por Dios, sino el deseo de encontrar una justificación legal
para una práctica pecaminosa, como lo es el divorcio. Así que vamos a nosotros aprender en esta lección que todo verdadero discípulo de Jesucristo debe someter sus deseos, decisiones y relaciones al diseño santo del Creador. Vamos a comenzar entonces, voy a poner en pantalla la escritura para ir analizando verso a verso. La primera lección la vamos a encontrar en los primeros 4 versículos, cuando Jesús va a confrontar el corazón religioso que busca justificar su pecado. Dice así la escritura: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Bueno, los fariseos no se están acercando a Jesús con un deseo sincero, ¿verdad?, de conocer la voluntad de Dios para honrar a Dios. Ellos se estaban acercando a Jesús para hacerle una pregunta acerca del divorcio, porque ellos estaban tentando a Jesús, buscando en él un error. Pues ya lo hemos leído en los versos anteriores de lo que hemos estudiado del Evangelio de Marcos, que los fariseos le tenían envidia y estaban buscando un motivo legal para echarle mano y matarle a Jesús. Así que ellos no están siendo sinceros, sino están buscando una manera legal de deshacerse de Jesucristo. El evangelista comienza en el verso 1 con una introducción, ¿verdad?, a lo que está aconteciendo. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Dice que levantándose de allí, vino a la región de Judea. Aquí tengo un mapa de la región del Medio Oriente. Vemos aquí que está el mar Mediterráneo de este lado. Vemos un cuerpo de agua, que es el mar de Galilea al norte, y luego un río que sale del mar de Galilea hacia el sur y que desemboca en el mar Salado o el mar Muerto. Esto es la región. Jerusalén se encuentra aquí a un costado, aquí donde estoy señalando, en la parte más alta, montañosa, ¿verdad?, de la región de Judea. Por eso dice que cuando Jesús sube a Jerusalén, se refiere a que sube porque es una parte alta, ¿verdad? Es una zona montañosa. El ministerio terrenal de Jesús estuvo en la región del norte, en Galilea. Toda esta región del norte es Galilea, a un costado del Mar Muerto, digo, del mar de Galilea, del lago de Genezaret y tantos nombres que tiene este cuerpo de agua. Aquí es donde Jesús estuvo caminando sobre el mar. Ahí es donde Pedro también intentó caminar y se hundió. Aquí es donde se ha desarrollado gran parte de la historia del Evangelio de Marcos que hemos estudiado hasta ahora. Jesús, dice el verso 1, que se levantó de ahí, de esta región de Capernaum, que está aquí donde lo estoy señalando, en las costas del mar de Galilea, y descendió, vino a la región de Judea. La región de Judea es acá, la región del sur. Aquí es Samaria, aquí está en medio Samaria. Judea empieza por acá, hacia el sur. Eh, pero dice el evangelista que vino a la región de Judea. Jesús ya se estaba acercando, poco a poco empezaba su descenso, es decir, su caminata hacia el sur, para llegar a Jerusalén, donde sería crucificado, donde sería martirizado, donde nos redimiría a todos, pagando con su propia sangre por el precio que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Jesús ya está iniciando su camino hacia el sur, hacia Jerusalén, pero dice que pasó al otro lado del Jordán, es decir, Jesús se vino para acá, cruzó el Jordán y descendió hacia Judea de este lado del Jordán. Esto es significativo porque dice que pasó al otro lado del Jordán hacia la región de Judea, pero la región de Judea está al, al, al oeste del río Jordán. Así que pudo haber sido que se refería a esta región
donde está Perea, no necesariamente es Judea. Así que es un poquito ambiguo lo que nos dice el verso 1. Luego en el verso 2 nos dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Es enfático el evangelista cuando dice que la pregunta de los fariseos no era una pregunta legítima, sino querían tentarle a Jesús. Así que en este escenario o este versículo ya nos está marcando el conflicto que tenían los líderes religiosos que continuaban con intentos por atrapar a Jesús, ahora con una pregunta acerca del divorcio. El divorcio y el nuevo matrimonio fue un tema muy debatido entre los judíos del primer siglo, y Marcos lo menciona como otro ejemplo de la dureza del corazón de los líderes religiosos del pueblo de la nación de Israel y cómo la redención de Cristo restaura las cosas al diseño original de Dios. Eh, Dice el verso 2 y 4 y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito repudiar a su mujer. Ellos están enfocándose en el varón cuando le da carta de divorcio a la mujer. Sabemos nosotros que la sociedad en los tiempos de Cristo era una sociedad machista, donde la mujer tenía menos valor que el varón. De hecho, era una cosa terrible ser mujer. Los judíos desde temprano, cuando oraban, decían, Señor, Dios, te doy gracias porque no nací siendo esclavo ni siendo mujer, ¿verdad? Así que las mujeres, los esclavos y los gentiles pertenecían a un rango social que estaba por abajo, era considerado por abajo de los varones judíos en ese tiempo. Así que eran las clases sociales marginadas. Y Jesús les responde o contraataca con una pregunta. La pregunta de ellos, Jesús la responde con otra pregunta. Así que Jesús les pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Noten, hermanos, que ellos estaban enfocándose en, en, en una tentación, ¿verdad? Estaban tentando a Jesús. Jesús les dice y les pregunta, les responde con otra pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Mandó, ordenó, son sinónimos. ¿Qué ordenó Moisés? Y en el verso 4 ellos responden. Dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero es importante ver la gramática, ¿verdad? Por eso nuestra hermenéutica es histórico, gramático y literal. Tenemos que poner atención en la gramática del texto bíblico. Mientras Jesús está haciendo una pregunta eh, y está utilizando el verbo mandar, ellos responden y se salen por la tangente diciendo, bueno, no es lo que Dios ordenó, sino que es lo que permitió. No es lo que mandó Moisés, sino Moisés permitió. Y estas dos preguntas marcan toda la diferencia. ¿Por qué? Porque Moisés ordenó, o Dios por medio de Moisés ordenó el matrimonio. El vínculo matrimonial fue ordenado por Dios. Así que Jesús está tratando de que ellos se enfoquen en la respuesta correcta, que es lo que viene en Génesis 1:27. Y ellos responden con Génesis 24, versos del 1 al 2. Bueno, vamos a ver qué es lo que estaba aquí diciendo Jesús. Jesús está procurando que su respuesta se vaya a lo que Dios ordenó, a lo que Dios mandó. Génesis lo escribió Dios por medio de Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, claro, por inspiración divina. El autor divino es Dios, el autor material fue Moisés, ¿verdad? Pero estas son palabras de Dios. Dice aquí, eh,
que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí estamos viendo una situación de igualdad. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Esto le da, por supuesto, toda la honorabilidad y valor tanto al varón como a las mujeres. Y luego en Génesis 2:24 nos dice así la escritura. Por tanto, y aquí viene la orden, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjense cómo aquí sí hay ordenanza, ¿verdad? Dejar a papá y mamá para entonces formar una nueva familia con una unión y serán una sola carne. Esta es la orden. ¿Qué os ordenó Moisés? Esta es la respuesta correcta. Sin embargo, ellos dicen que Moisés permitió dar carta de divorcio. Bueno, tendríamos que ir entonces a Génesis 24. Digo, perdóname, Deuteronomio 24. Versos del 1 al 4 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí, amada familia, lo que estamos leyendo en Génesis 20, en Deuteronomio 24, en estos primeros 4 versículos, es una regulación de algo que estaba sucediendo en la nación, que Dios no estaba permitiendo, sino que estaba regulando y además lo estaba regulando defendiendo a la mujer para que en caso que el corazón endurecido de su marido la repudiara, ella tuviera una salida digna, ¿verdad? De los males, el menor. Aquí yo no veo una orden. Dios no está por medio de Moisés ordenando el divorcio, sino lo está regulando. No es la voluntad de Dios. Por supuesto, aquí yo no veo la disposición divina ordenando el divorcio, sino es una medida que Dios utilizó para que cuando se diera el divorcio, fuera de manera correcta y darle una seguridad y una protección a la mujer que había sido repudiada por su marido. Por eso dice aquí, el hombre la despide, ¿va? Le da a la mujer carta de divorcio en su mano y la despide. Vete ya, no te quiero. Y ella, aquí ya se enfoca en la mujer, ella entonces podrá irse y casarse con otro hombre. ¿Verdad? Y luego el verso 3 y 4 regula, bueno, si ya te fuiste y te casaste con otro hombre y enviudaste o te dio carta de divorcio tu segundo hombre, no puedes regresar con el primero. Eso es abominación. Aquí hay una regulación. Así que este intercambio de ideas que estamos viendo de lo que Jesús les pregunta, ¿verdad? Para tratarlos de llevar a Génesis 2:24 y Génesis, y en Génesis 1, donde establece la igualdad de la creación, tanto del hombre como de la mujer, y en Génesis 2:24, estableciendo una unión, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Ahora, después del pecado de Génesis 3:6, que se contamina el corazón tanto del hombre como de la mujer,
y ya no pueden vivir juntos, ya se odian, ¿verdad? Después de haberse casado, después de haber celebrado el vínculo matrimonial y ya simplemente no pueden por la dureza de su corazón estar juntos. Bueno, él establece una salida, él regula una salida que no es la voluntad de Dios, sino que está regulando entonces el orden en esta salida. Esto lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el verso 5, donde encontramos la segunda gran lección. Jesús va a revelar que el divorcio es una consecuencia de la dureza del corazón, no de la voluntad de Dios. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para analizarlo. Ahí. Me regreso al Evangelio de Marcos 10, verso 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Esa no era lo que Dios ordenó, en otras palabras. Eso es lo que Dios reguló porque su corazón estaba endurecido. El corazón humano estaba endurecido. El problema del divorcio en el matrimonio no comienza con la ley ni con las circunstancias. El divorcio viene porque el corazón se ha endurecido a causa del pecado. Así que Moisés no está legitimando el divorcio, lo está regulando. Yo lo quiero ser muy enfático, perdónenme que lo insista tanto en esto, porque como lo puse en el título, ¿verdad? A veces nosotros mismos estamos buscando permiso para desobedecer a Dios, ¿verdad? Para buscar una salida o escuchar palabras que vayan acordes, no a la voluntad de Dios, sino a mi voluntad. ¿Qué puedo encontrar en la Biblia que cumpla mis deseos de mi corazón? ¿Verdad? Así que este versículo 5 nos marca Jesús cuál es el núcleo del problema. El núcleo está en el mismo corazón de las personas. No es en la ley de Moisés, no es en Deuteronomio 24, sino el problema viene aquí adentro. Jesús ya había estado hablando mucho acerca de seguir el corazón. Y si alguien está pensando en divorciarse porque ya no siente paz en su corazón con esa relación, pues entonces medita y yo te invito a que busques el video donde hablamos y estudiamos acerca de Marcos capítulo 7, versos del 15 hasta el 23. Vamos a leerlo brevemente. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, en el vientre, y sale a la letrina, va, se va al baño. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué es lo que sale del corazón? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen y contaminan el hombre. El pensamiento de divorciarse también sale de ahí, hermanos. Esta lista, aunque no viene aquí el divorcio, pues no es una lista exhaustiva. Son cosas que Jesús está estableciendo como ejemplos de todo lo cochino y mugroso que hay en el corazón de nosotros, porque nuestro corazón nació contaminado. Todos los niños nacen con un corazón, todos nacimos bajo la influencia del pecado. Ya viene en nuestra genética. Después de la caída de los primeros padres, todos los hijos que ellos tuvieron se pervirtieron. Su hijo primogénito, Caín, mató a su hermano Abel. Así que, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues porque nació ya cuando ya habían pecado sus padres, nació con un corazón ya torcido, ¿verdad? Y perverso. Pero no solamente viene aquí, el Antiguo Testamento ya hablaba de eso. Jeremías 17, versos eh, eh,
9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Los fariseos ya debieron haber conocido esta escritura de Jeremías, debieron haber, dado que eran maestros de la ley, debieron saberse ya lo que decía la ley de Moisés en Génesis 1, Génesis 2, 24, ¿verdad? Acerca del diseño de Dios para el matrimonio. Sin embargo, ellos van por la tangente, tomaron un texto, lo sacaron en su contexto, una regulación del divorcio, pero el corazón, el problema no estaba en lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24, sino que no podían ellos entender y no querían entender el diseño de Dios antes del pecado, que era santo, el vínculo matrimonial. Es un diseño divino, un diseño sin error. Así que la tercera gran lección viene en los siguientes versículos, del versículo 6 al 8. Lo voy a poner en pantalla. Marcos 10. Versos del 6 al 8 vamos a ver cómo Jesús ahora va a restaurar la dignidad del diseño original de Dios del matrimonio desde Génesis 2:24. Dice, pero al principio de la creación, antes de que tu corazón se contaminara, ¿verdad? Y se pervirtiera, en el principio, cuando todo era perfecto y era bueno en gran manera, dice, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está ahora citando a Génesis 2:24. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son, ya, así que no son ya más dos, sino uno. Así que el diseño de Dios del matrimonio era una relación de unión tan vinculante, una unión tan indivisible, que por supuesto aquí no cabe el divorcio. Para nada. El matrimonio no fue inventado por una cultura, por una civilización particular. El matrimonio fue un diseño de Dios desde el principio de la creación. Así que el verso 6 pivota una verdad fundamental. El principio de la creación fue heterosexual. Dios hizo a un hombre y después hizo a una mujer. Y los hizo a su imagen y semejanza. Eso les da dignidad. Eh, Génesis 1:27 ya lo pusimos, ya lo leímos. Dios le da dignidad al ser humano porque los hizo a su imagen y semejanza. No nos hizo idénticos a Él, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Así que el vínculo del matrimonio es un estándar permanente de Dios. Así que no es el matrimonio solamente una regulación temporal, sino una realidad ontológica, es decir, de esencia, una verdad sobre lo que somos que trasciende cualquier otra legislación. Jesús lo que está enseñándole a los fariseos está modificando su hermenéutica, ¿verdad? La manera de ellos interpretar las escrituras. Jesús estaba enseñándoles que lo que dice Deuteronomio 24 es una excepción regulada de una norma, en una norma aceptable. Ellos lo tenían ya como norma, pero Jesús les está diciendo, no, eso es una regulación, no es una norma. El divorcio no es una norma, es una regulación, entiendan eso. Jesús está enseñándoles a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Por eso Jesús les pregunta, ¿qué ordena la creación misma? Génesis 2, lo voy a regresar y voy a leer desde el verso 18. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo ni soltero, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó de los a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque se habían convertido, a pesar de que físicamente eran dos seres humanos, eran uno delante de Dios. Estaban sincronizados, vivían en armonía, se complementaban unos el otro. La fuerza de Adán física con la ternura de la mujer. La tosquedad del hombre con la ternura de la mujer, ambos inteligentes, ambos con habilidades diferentes, pero que se complementan. Ese es el diseño de Dios original del matrimonio. Así que vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando Jacob en Génesis 29:14 ve a Labán, su pariente, él expresa ciertamente, eres hueso, eres mi hueso y mi carne, porque hay un lazo familiar sanguíneo, ¿verdad? Labán era pariente de Jacob y tienen un vínculo de sangre consanguíneo. También David apela al vínculo de sangre en Segunda de Samuel 19:12, cuando apela a los ancianos de Judá como sus hermanos, llamándolos que eran sus huesos y su carne. Ahí hay un vínculo sanguíneo, ¿verdad? Es un vínculo fuerte. Nosotros amamos a nuestros amigos, pero un amigo no puede sustituir a un vínculo consanguíneo como lo es el tío con su sobrino, o lo tenemos entre hermanos, o entre papá y sus hijos, papá o mamá y los hijos. Ese vínculo consanguíneo es profundo, es un lazo de sangre, ¿verdad? Pero cuando en Génesis 2:24 dice, serán una sola carne, esto funciona de manera similar, pero todavía va más allá, porque no solamente es la sangre lo que los une, sino también la carne, ¿verdad? Los huesos. Así que esto no es una declaración sobre su género, sino sobre su fortaleza. Cuando el marido y la mujer se casan, ¿verdad? Ellos forman una sola carne. Y este matrimonio está vinculando no solamente los sangres, sino es una unión todavía más profunda. Es un pacto tan fuerte que esta unión, ¿verdad? Este pegamento que une al hombre y a la mujer cuando se establece el vínculo matrimonial, es una unión que no puede simplemente ser separada por voluntad humana, porque es la voluntad de Dios, y pelear contra la voluntad de Dios es algo pecaminoso. Ir en contra de la voluntad de Dios es ir en contra de Dios. Así que vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir con la cuarta lección en el verso 9. La voy a poner aquí en pantalla para ir atando los cabos, ¿verdad? De toda esta enseñanza. Marcos 10, verso 9 nos dice así. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Esta es una conclusión teológica de todo el pasaje. El vínculo matrimonial no solamente es un contrato humano, sino una realidad que se estableció bajo la autoridad de Dios. El hombre, ni el hombre ni la mujer tienen derecho absoluto para disolver lo que Dios ha unido, porque todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Así que los que estén pensando en divorciarse, no voltees a ver los defectos de tu cónyuge. Primero voltea a ver tu corazón. La respuesta va a estar en tu propio corazón, no en el del otro.
Si vas a acusar a alguien, primero observa lo que hay en tu propio corazón, porque estás atentando o buscando atentar, romper una relación que Dios ya había establecido. Así que Jesús en este versículo eh, da una sentencia concluyente. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Así que los fariseos estaban equivocados acerca del divorcio, no simplemente por cualquier cosa. Ellos están acostumbrados. Es que a mi esposa, a mi nueva esposa, le huelen muy feo los pies. Carta de divorcio. Es que no me cocina rico. Carta de divorcio. Para ellos, Deuteronomio 24 había sido ya la salida ideal para desechar a su mujer y estaban completamente equivocados. Ellos no es el diseño de Dios, el divorcio no está en la mente de Dios. Ahora, vamos a ver en los siguientes versículos cómo, dada la gravedad de nuestra naturaleza inmoral, Dios permitió, ¿verdad?, dar una salida por medio del divorcio, pero no es su voluntad. Vamos a estudiar lo que dice los siguientes versículos. Esta es la quinta y última lección de este pasaje. Jesús va a mostrarnos la gravedad moral del divorcio en el verso 10 al 12. Dice así la escritura. Eh, eh, en su casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Veamos cómo Jesús está regresando la igualdad tanto del hombre como de la mujer. Los fariseos se enfocaron solamente en los derechos del hombre de repudiar a su mujer y no les importaba lo que la mujer dijera o opinara. Aquí Jesús está estableciendo esa igualdad entre hombre y mujer porque los dos fueron hechos a su imagen y semejanza. Por eso dice, cuando un hombre repudia a su mujer y se casa con otra mujer, entonces él está pecando contra su primera esposa, está cometiendo adulterio contra la repudiada. Y si la mujer repudia a su marido, o sea, es el mismo caso, pero ahora la mujer es quien toma la iniciativa de divorciarse y se casa con otro hombre, está también pecando contra su primer esposo porque está cometiendo adulterio al estar ya con otro hombre, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Vamos a poner la siguiente ilustración. Nadie, nadie va a ir al doctor eh, eh, para decirle, ¿sabes qué, doctor? Fíjate que cuando me duermo sobre este costado, se me duerme el brazo horrible y luego me hormiguea y eso me pasa casi todas las noches. Yo te pido por favor que me lo amputes porque ya no lo soporto, ¿no? Nadie en su sano juicio va a ir al doctor para que le ampute un brazo porque pues es parte de nuestra carne, ¿verdad? Y nadie aborreció jamás su propia carne. Sin embargo, vamos a suponer eh, que ese brazo ya está gangrenado, ya está negro, ¿verdad? La mano ya no tiene sensación, ya incluso huele mal, y se está gangrenando su extremidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el doctor? Pues amputarlo. No es la intención original de Dios que andemos con un solo brazo, con una sola pierna, pero a veces por la dureza de la enfermedad es necesario hacer una amputación. Ese es el divorcio. El divorcio, por supuesto que mm, jamás vamos a decir, ni yo ni mi esposa, ¿verdad?, que como consejeros de matrimonios, que se divorcien. Esa no es la primera opción. Lo que vamos a intentar es buscar e identificar cuál es el problema dentro del corazón de uno y del otro.
por si tal vez Dios, ¿verdad?, pueda rescatar esa extremidad que se está gangrenando. Pero a veces uno de los dos ya no quiere continuar, por el motivo que sea, hermanos. Esto es muy complejo, no es una receta de cocina, como lo decía yo al principio. No es un procedimiento, porque si es así, no tendría ni siquiera sentido la consejería bíblica, simplemente es llenar un cuestionario de sí, no, y ir trazando una ruta. ¿Me divorcio o no me divorcio? No es así. Hay que intentar, ¿verdad?, identificar cuál es el problema que hay dentro de nosotros. Y a veces uno de los dos no es cristiano, uno de los dos no le ha amanecido el evangelio, uno de los dos simplemente no sí está siendo guiado por el Espíritu Santo y no le interesa la voluntad de Dios. Él lo que quiere es una salida, él o ella, ¿verdad? Para esos casos es como el caso de una extremidad que ya está gangrenada, ya no tiene función y hay que separarla, ¿verdad? Para eso también está 1 Corintios capítulo 7, donde el apóstol Pablo toca también el tema del divorcio, ¿verdad? Y establece también una regulación acerca del divorcio. Bueno, si un hombre no creyente quiere seguir viviendo con una mujer creyente, bueno, la mujer creyente no se separe, porque por medio de ella se santifica el esposo incrédulo y viceversa. Pero si el cónyuge incrédulo decide divorciarse, entonces por precio nos compró nuestro Señor Jesucristo, un precio altísimo como para volvernos a ser esclavos ahora de alguien más. Cristo nos vino a dar libertad de nuestro pecado para vivir una vida santa. Si esa persona no creyente ya no quiere vivir contigo, pues ¿qué se puede hacer? La amputación ya es inminente, pero no es la primera opción, ni siquiera es la última opción. Hay que pelear. Si realmente somos hijos de Dios y creemos en el diseño original de Dios, por supuesto que vamos a sacar toda la basura que hay en nuestro corazón, cada uno de los dos, para tratar de rescatar el matrimonio, porque ese es el diseño original de Dios. Así que, como conclusión, podemos nosotros pensar o decir que antes de intentar disolver lo que Dios ha unido, debemos recordar que el divorcio nunca fue presentado ni por Dios ni por Cristo, ¿verdad?, como una salida ideal, sino como una evidencia de un corazón endurecido, de un corazón gangrenado. El matrimonio no es un contrato desechable, ¿verdad?, como lo establece el Código Civil de la mayoría de las naciones. Esto es una obra santa de Dios que debe ser defendida con humildad, con arrepentimiento, con perdón y con mucha obediencia. Por eso, antes de tirar la toalla, antes de rendirse, el creyente, el verdadero creyente, debe correr a los pies de Jesucristo, debe humillarse y someter su corazón a la palabra de Dios, aunque no te guste lo que estés oyendo, ¿verdad? Tienes que dar la buena pelea, tienes que luchar por aquello que Dios juntó para su gloria, no para la tuya, es para la gloria de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Con eso concluimos y vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque a veces buscamos argumentos para salirnos con la nuestra y nos olvidamos de ti, de tu voluntad. Jesús siempre quiso hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él jamás hizo por sí mismo ni por agradarse a sí mismo. Todo lo que hizo fue una obediencia perfecta. Pero nosotros somos imperfectos, Señor, perdónanos. Gracias, Jesús, porque por medio de tu sangre preciosa y con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos darle la lucha y la batalla a las situaciones complejas que vivimos muchas veces dentro del vínculo matrimonial. Te pedimos perdón por nuestro corazón endurecido. Te ruego, Señor, que tú toques nuestro corazón, que quites este corazón de piedra y nos renueves este corazón por uno de carne, Señor, lleno de la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Lloro por todas las familias que están escuchando este estudio, por todos aquellos que están peleando, Señor, que a lo mejor están considerando el divorcio como una opción. Padre Santo, muéstrales lo que hay en su corazón para que no tomen una decisión
que te deshonre. Te damos gracias por tu palabra. En tu precioso nombre oramos y te damos gracias. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Mi oración es que la palabra de Dios haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y te anime a caminar en obediencia a Cristo. Si este mensaje fue de edificación para ti, te invito a compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas por la verdad de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos estudios bíblicos. Que Dios siga despertando nuestro corazón por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio.